selección muchas veces de técnicos que no son mexicanos. Y coincido con esa mirada, pero de todas maneras, él fue un hombre, si querés, para contar algo de lo que pasó allí en México, fue un entrenador que se mantuvo firme ante esas críticas, muchas veces desmedidas y más a veces vinculadas al no ser mexicano que a lo que se veía dentro del campo de juego o algunas selecciones puntuales de la convocatoria de algunos jugadores. Martino, en ese sentido, vos lo describías hace un ratito, es un hombre sereno, ¿no? Es sereno. Es un hombre sereno, conoce y se identifica De Copa Libertadores, una Copa Libertadores muy competitiva, donde Boca está obligado a ser protagonista, que un entrenador como el Tata Martino todavía no está confirmado, pero sí, créanme, que es el técnico apuntado, es el ideal. ¿Por qué? Por la experiencia que tiene, por Cherkis, por lo que vos marcabas, y en eso también coincido en su perfil, pero además porque había una queja casi generalizada de Boca, de reclamo hacia Riquelme de por qué no elegía otro tipo de entrenador. Entrenador como Tata Martino difícilmente que pueda encontrarse sin trabajo. A veces las relaciones no son cuando uno quiere, sino cuando uno puede, y me parece que está todo dado. Cherkis, te mandamos un beso grande, y de esto seguiremos hablando un montón. Bueno, será un placer. Que tengan buen día, Luciano. Buen día para vos, un muy buen día para vos. Nosotros en un ratito vamos a volver allí a Boca a ver si hay despedida o el entendimiento del por qué pudieron haberlo hecho tiene que ver con ese acuerdo de la década del 90, y por eso, Agustina, vos haces referencia justamente a lo que está pasando con esta pareja, que son espías. Eso está confirmado. Son espías. ¿Y por qué? Inmiscuyéndose en los países a través del país arte. A país. Exactamente. Claro. ¿Qué hace él? En realidad es un trabajo más de oficina, porque dice que tiene una startup informática. En nuestro país estaba inscripto como monotributista. También empieza a investigar qué hacían acá. Estaban utilizando, o sea, era todo un montaje que les llevó años mientras seguían siendo entrenados y utilizaban el pasaporte argentino para pasar desapercibidos. Esa mente de investigadora te lleva por el buen camino, porque efectivamente allanaron. A esta hora que la investigación tiene 3 sospechosos, o al menos 3 personas a ser investigadas, y que es clave el círculo íntimo. Cuando uno dice círculo íntimo, está hablando de personas que la conocían, no solamente de familiares directos o amigos. En este caso, de los inquilinos que estaban viviendo en esas casas, que era ella la propietaria y que las alquilaba. Y otro dato que es importante también es que hubo robo. ¿De cuánto dinero se habla? ¿Se sabe cuánto dinero le sacaron? Lo que evidentemente se sabe es que quienes terminan ingresando a la casa aparentemente la conocían y conocían dónde tenía ese dinero, porque no encontraron una casa dada vuelta. Fueron evidentemente directo a ese lugar. Ese es uno de los datos. Y el otro dato es que ella no tuvo ni siquiera posibilidad de defenderse, por lo menos por la información que se tiene hasta ahora. Esto, por supuesto, que se va a conocer a medida que se revelen más datos de la autopsia. ¿Por qué? Porque fue directamente atacada. Da la impresión, por cómo fue el golpe, que de atrás. O sea que para ella fue una sorpresa total. No interesante, dale. De interés común, de mutuo acuerdo o de mutua contemplación de algunos temas de agenda internacional, como es la guerra entre Ucrania y Rusia, las consecuencias mismas, como es también la situación climática, el cambio climático como eje central. Pero claro, a nosotros, por lo menos a priori, nos habla de un aspecto positivo, que esta reunión exista, que sea en el día de hoy, y que como eje central pueda traer buenas novedades para la Argentina, principalmente por la deuda, la tremenda deuda que tiene nuestro país con el Fondo Monetario Internacional, y por las metas y las exigencias que impone el fondo, Gustavo. Mira, yo creo que como eje central para la República Argentina, con vistas a lo que queda de este 2023 y algunas renegociaciones. Hoy es un día clave, un día importantísimo, con una cobertura especial de Gustavo Silvestre, enviado especial de C5N en Washington, para hacer probablemente una de las coberturas más importantes del año. De hoy depende muchas situaciones de la Argentina. Gustavo, seguiremos atentamente informándonos en la pantalla de C5N con la realidad. Invitado por un hombre a ese edificio, a un departamento de esa torre, lo drogó y lo desvalijó. Nicolás, ¿cómo está tu papá? Boca allí en esa localidad, en una mañana muy pero muy movida.
a la espera, por supuesto, de alguna declaración más oficial, más allá del anuncio que dio Chicho Serna en el día de ayer, y a la espera también de este interinato y de cuánto durará. Pero anoten este nombre: Gerardo Martino es el técnico que gusta, es el técnico que quieren para que sea el nuevo entrenador del equipo Ceneice. Y nosotros nos despedimos, ya se viene Luis Trujillo con toda la información, una agenda hoy repleta, completita de lo que ocurre a nivel nacional e internacional. Quédense, pero mañana, cuando suene la campana, a las 9 estén ahí prendidos en la tele, frente a la pantalla de C5N, para hacer turno mañana. Gracias por acompañarnos.